PISA es una prueba de competencia y habilidades en matemáticas, ciencia y en lenguaje. Y quiero mostrar los resultados más recientes, que son del 2015, de México. México se encuentra con los otros países latinoamericanos que participaron en esta prueba, en lo que puede llamarse en la cola inferior. Los puntajes PISA van entre los 400 puntos mínimos hasta los 600 puntos, y México junto a los otros países latinoamericanos se encuentran en este nivel más bajo. Ahora, esto es una comparación sin desglose, bruta, que no toma en cuenta ciertas tendencias y contexto del componente educativo mexicano. Pero esto para solamente dar una referencia dónde está situado México comparado con otros países. ¿Sí? El triángulo representa escuelas con muchachos que vienen de una clase económica acomodada, mientras que el cuadrado representa escuelas con muchachos que vienen de una situación socioeconómica desaventajada. Lo que resulta interesante del caso mexicano es que la diferencia de desempeño entre las escuelas más aventajadas socioeconómicamente con las desaventajadas socioeconómicamente no es tan grande. Hay una diferencia, claro está, pero esta brecha es la menor dentro de los países latinoamericanos. Acá le preguntamos al docente si en su aula de clase existe una gran proporción de estudiantes que vienen de clase socioeconómica baja. Un 44% del profesor mexicano de baja secundaria dice que sí, que mayoritariamente sus alumnos vienen de una consideración socioeconómicamente baja, comparado con un 20% internacional. El promedio internacional dice que el profesor destina el 79% de su clase a dar la clase, instruir y aprendizaje. Y un 12% a tareas administrativas. Cuando lo comparamos con el profesor mexicano, el porcentaje destinado a la hora de clase es un poco menor, un 76% de la hora de clase es destinado al lenguaje, y él dice que dedica un poco más de tiempo a tareas administrativas dentro de la hora de clase, comparado con el promedio internacional. Acá le preguntamos al profesor cuántas horas a la semana le dedica a una serie de actividades. Entonces, le preguntamos sobre administración de escuela, sobre comunicación con los padres, sobre una serie de otras tareas, sobre actividades extracurriculares, sobre asesoría a estudiantes, sobre trabajo en equipo, sobre tareas administrativas, evaluaciones y planificación de clases. Aquí hay actividades que están marcadas con verde, que es comunicación con padres, actividades extracurriculares y asesoramiento a estudiantes. En todas estas actividades, el profesor mexicano reporta que dedica más horas a estas actividades, que el profesor internacional. Sin embargo, en actividades como trabajo en equipo, evaluación y planificación de clase, el profesor mexicano señala que le dedican menos horas a la semana que el profesor internacional. En un tema positivo, podemos ver que la participación en perfeccionamiento docente de los profesores de baja secundaria mexicanos es alta, comparado con el promedio internacional. El promedio internacional alrededor de un 86% de profesores que declaran haber participado en estas actividades en los últimos 12 meses, mientras que el profesor mexicano, alrededor de un 96% declaran haber participado en este tipo de actividades, que es bastante superior al promedio internacional. El promedio internacional, que es la barra roja, dice: nosotros participamos en cursos de conocimiento y comprensión, en competencias pedagógicas y en práctica de evaluación. Esas son las tres prioridades del promedio internacional. Las prioridades del profesor mexicano son conocimiento del currículum, conocimiento y comprensión de la disciplina y competencias pedagógicas. Esos son los cursos que los profesores declaran haber participado, o las actividades de profesoramiento docente que los profesores declaran haber participado. Pero ahora preguntémosle a los profesores qué es lo que necesitan, cuáles son las formas de profesoramiento docente que le gustaría tener, las necesidades. El promedio internacional señala que necesitan profesoramiento docente para enseñanza a alumnos con necesidades educativas especiales, que necesitan
más formación profesional en destrezas de tecnologías de la comunicación y de la información y de manejo de nuevas tecnologías en general. Esas son las tres prioridades de necesidades declaradas por el Programa Internacional. ¿Cuáles son las necesidades declaradas por el profesor mexicano? En primer lugar, enseñar a alumnos con necesidades educativas especiales. En segundo lugar, enseñanza multicultural y plurilingüe. Y en tercer lugar, nuevas tecnologías. Quiero resaltar el tema de enseñanza multicultural y plurilingüe, que el profesor mexicano reporta necesitar este tipo de perfeccionamiento mucho más que el promedio internacional, y en la lámina anterior se vio que la participación en este tipo de actividades es muy baja. Acá le preguntamos cuáles son los principales obstáculos para participar en el perfeccionamiento docente. El promedio internacional dice que su principal obstáculo es la incompatibilidad con el horario laboral, falta de incentivos o demasiado caro. ¿Qué es lo que dice el profesor mexicano? Como primer punto, falta de apoyo de sus superiores, falta de apoyo del equipo administrativo. Después, una falta de incentivos y en tercer lugar, un tema de costo demasiado caro. Esto es un tema que también encontré bastante interesante. Acá le preguntamos al docente qué tan preparado usted se siente para manejar el contenido de su disciplina y para manejar la pedagogía de su disciplina. Acá el profesor puede reportar: me siento muy preparado, bien preparado, algo preparado o para nada preparado. La barra negra indica para nada preparado. Lo interesante del caso mexicano es que tiene una barra negra considerable. Un 20% de los profesores de baja secundaria dice que se siente para nada preparado en términos de contenido de su disciplina y en términos de contenido de manejo pedagógico. Esto resalta bastante. En otros países la proporción de profesores que se siente para nada preparado no supera un 5%. En México es un caso particular porque existe un 20% de profesores que señalan que se siente para nada preparado en términos de contenido y pedagogía de su disciplina.